Hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios que te puedes conectar por estos medios para escuchar una vez más la palabra del Señor, orar juntos y alabar juntos al Señor. Vamos a orar para poder empezar en este momento. Señor, te damos gracias porque tú has decidido mostrarnos tu amor hacia nosotros, porque tú has decidido, Señor, que conozcamos tu voluntad. Tú has decidido que te conozcamos personalmente, Señor. Que esta pandemia nos ha mostrado lo frágiles que somos y lo poderoso que eres tú, lo poco suficientes que somos. Necesitamos de tu gracia, Señor. Te pedimos que cada día nos muestres nuestro estado de quebrantamiento, Señor, nuestro estado de bancarrota, de tal forma que podamos clamar a ti, Señor, con confianza, que podamos clamar a ti por ayuda, Señor. Trae gloria a tu nombre el día de hoy, habla en nuestras vidas, afirma tu palabra en nuestros corazones y que podamos crecer juntos como hermanos en el conocimiento de nuestro Dios Salvador. En tu nombre oramos, amén y amén. Hoy es un buen día para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, así que pon en tu corazón el poder alabarlo, el poder bendecirlo. Llénate de alegría por aquel que te salvó la vida. Mi vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó, mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. En mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató.
y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Señor, estamos agradecidos porque en medio de todo este caos, Señor, y de toda esta tormenta que hemos vivido, Señor, tu mano nos ha sostenido, tu palabra nos ha alimentado. Estamos agradecidos y te glorificamos, Señor. La tierra ha temblado ya ante el poder de tu hablar. Los mares que agitados están, tú los calmarás y me darás paz. En medio de la tempestad, mi mirada está en ti. En medio de la tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti estoy bien. Dios, líbrame de no creer y que no te pueda ver. Y el monte que delante vi, al fondo del mar echarás por mí. En medio de la tempestad, mi mirada está en ti, y en medio de la tempestad estoy bien. Y en medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti. Solo en ti creeré, mi carga entregaré, viento y mar a ti se rendirán. Creeré, mi carga entregaré, viento y mar
tempestad estoy bien. En medio de la oscuridad, mi confianza está en ti y solo en ti estoy bien. Hermanos, vamos a comenzar el tiempo de la ofrenda. Te pido que leamos juntos Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. Y veamos qué dice el Señor. Dice en el versículo 5, te lo estoy leyendo en la versión de las Américas. Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré. ¿Qué podrá hacerme el hombre? Y quiero que notes el contraste que hay aquí, porque dice, sea vuestro carácter sin avaricia. Pero aquí es a lo que se refiere con carácter. A lo que se refiere con carácter es una forma de actuar o de comportarse, una forma de vivir. Tiene que ver con lo que pensamos, pero que se refleja en el comportamiento. Y dice que tu pensamiento y tu comportamiento sea sin avaricia, carente de, ¿no? Y la avaricia, lo que se refiere aquí es una persona que está caracterizada por un deseo excesivo de adquirir riquezas, un deseo que no se sacia. De hecho, Piper habla de la avaricia como ese intercambio de la plenitud en Dios y la búsqueda de la plenitud en las riquezas. A fin de cuentas, aquí lo que nos está llevando el texto a pensar es que hay una lucha entre la fidelidad del Señor o entender la fidelidad del Señor con el pensar que a través de esto vamos a estar seguros. ¿Y por qué seguros? Porque ve lo que sigue diciendo en Hebreos, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. Entonces, el punto aquí está, si tú crees en que el Señor nunca te dejará y nunca te va a desamparar y que el Señor es tu ayuda y que no tienes nada que temer, eso va a contrastar un carácter, una vida y un pensamiento, un comportamiento que está caracterizado por únicamente el deseo de adquirir riquezas. Lo que podemos ver y entender a través de la Escritura es que son polos opuestos. No pueden estar juntos. No hay un sentido de fidelidad del Señor y de dependencia de Él que se empate con un carácter avaricioso. Entonces, el Señor hace una afirmación que nunca te va a dejar ni desamparar. Pero lo importante de ver aquí es que esta promesa se hizo en el Antiguo Testamento, lo que nos habla que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. De hecho, es lo que dice en el versículo 8, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nosotros podemos confiar en un Dios soberano, podemos confiar en un Dios fiel, podemos confiar en un Dios que es confiable, que es real, que es fidedigno, y un Dios que dice que va a estar con nosotros. En esta vida todos nosotros tenemos riquezas, todos nosotros tenemos dones, talentos que el Señor nos ha dado. La pregunta es, ¿tú vas a poseer esos dones con el propósito de glorificar al dador de los dones? ¿O tú vas a usar esos dones para obtener beneficios de los demás y que te glorifiquen a ti? Todo es un acto de alabanza y la pregunta es, ¿a quién vas a alabar tú? ¿Al Señor o a ti mismo? El Señor nos llama a estar contentos con lo que tengamos, a estar contentos con lo que el Señor nos ha provisto, a estar confiados en su carácter, a estar confiados en su promesa. Así que podemos orar juntos en este momento por las ofrendas. Te pido cierres tus ojos. Señor, te damos gracias porque tú has dicho que no nos vas a dejar, que no nos vas a desamparar, que tú eres nuestra fortaleza y nuestra ayuda, Señor. Hay muchas situaciones que está pasando tu pueblo, tu iglesia. Algunos están en abundancia y algunos otros en escasez. Tú produces en nuestros corazones el deseo de dar a otros, de proteger a otros, de cuidar a otros, de ser instrumentos tuyos para que tú seas glorificado y que den gracias y tú seas exaltado. Lo que nos debe llevar, Señor, a no tener un carácter que esté marcado
por la avaricia, por un sentido de retención, de pensar en nosotros mismos únicamente. Enséñanos a amarte a ti, Señor, antes que cualquier cosa, de tal forma que con esto que tú nos provees podamos ser fieles mayordomos, Señor, y no pensar que es nuestro, Señor. En tu nombre oramos, te pedimos que des gracia y sabiduría a nuestros líderes, Señor, a tu pueblo, para hacer con tus recursos lo que tú quieres hacer, Señor. En tu nombre oramos, amén y amén. Un gusto saludarlos, mis queridos hermanos, amigos, todos los que se están conectando a este estudio, a esta conferencia que estamos aquí dando a todos ustedes en relación a la Escritura, la palabra de Dios. Y hemos estado estudiando acerca de la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Éfeso, a la carta que llamamos a los Efesios. Y bueno, hemos visto que en esta carta el apóstol está escribiendo de forma muy importante, contundente, acerca de lo que Dios hizo para sus hijos, todo lo que implica la acción de Dios para que nosotros viniéramos a ser reconciliados con Él, lo que hemos denominado teológicamente, comúnmente como salvación. Esto es una materia teológica que se llama soteriología, es decir, el estudio de la salvación, de cómo Dios nos arrancó de nuestro destino, de que todos estábamos sumergidos en pecado y eso nos llevaba a condenación eterna. El Señor, mostrando su gracia, nos sacó de ese camino, de ese destino, por la manifestación de su amor en Cristo Jesús. Y bueno, es muy importante que nosotros, para entender el mensaje que se escribe en una carta como la que escribe Pablo en un texto antiguo, podamos entender el contexto que está rodeando tanto a la persona que escribe como a los receptores del mensaje, en este caso la iglesia en la ciudad de Éfeso. Pablo escribe esta carta a la iglesia que se encontraba rodeada de una idolatría tremenda, terrible, donde había filosofías paganas, magia, hechicería. Y esto, aún dentro de la iglesia, se habían generado personas engañadoras, personas que se decían cristianas, personas que se atribuían a ellos mismos en esta ciudad, repito, con este tipo de contexto. Había un deseo de ser personas que les encantaba, ¿verdad?, ser relevantes, personas que les encantaba, que les gustaba demasiado salir, ¿verdad?, y poder ser reconocidos, salir, como decimos, en la foto. Falsos cristianos engañadores que imitaban de forma bizarra inclusive las manifestaciones del Espíritu Santo. Se las atribuían a Dios, inclusive al Espíritu Santo. En el libro de los Hechos vemos en el capítulo 19 que existía esto, algunos exorcistas ambulantes. En este contexto histórico, nosotros podemos ver que es muy semejante a lo que vimos actualmente en un mundo lleno de tanta confusión. A veces se menosprecia la antigüedad o la historia del primer siglo, haciendo pensar que pues estos hombres o esta generación eran personas que estaban dados a las historias poco creíbles, estaban sometidos o sumergidos a historias que no podrían, a una falsa historia, pero al día de hoy vemos que esto no ha cambiado demasiado. El corazón humano tiende a esto, ¿verdad? Difícilmente podríamos ver la diferencia si nosotros examinamos que al día de hoy en los periódicos, en la televisión, en la radio, se habla de los horóscopos, de poder prever lo que sucedía en el día. Así es que
Créame una cosa, no eran muy diferentes, aun cuando no tenían toda la ciencia desarrollada que nosotros tenemos al día de hoy. El corazón humano tiende definitivamente, número uno, a ignorar a Dios y número dos, a esta tendencia que parecería increíble, pero personas que consultan brujos, aun cuando tienen doctorados, aun cuando tienen posiciones aparentemente de mucha cultura, cuyas opiniones en ciertas materias podrían ser reconocibles, pero tienen estas tendencias muy impresionantes, pero es la realidad. Creen a cosas que difícilmente podríamos pensar que son creíbles. ¿Por qué menciono esto? Porque la Biblia es aplicable totalmente a la persona de la actualidad, tanto como en el primer siglo o en siglos pasados. Porque la tendencia del pecado provoca esto, este tipo de confusión. Estamos tendientes a engaños aún recargados. Muchos que se llaman cristianos en esta misma época, pero cuyas vidas no dan ninguna evidencia de serlo. Hablan de Dios. ¿Cuántas personas escuchas que parece ser que le dan gracias a Dios, que parece ser que tienen cierta consideración a Dios, pero realmente no le conocen? Predican religión, predican falsas enseñanzas totalmente opuestas a lo que la Biblia dice, inclusive convencidos de que llegarán al cielo muchos de ellos. Cuántas personas engañadas que asisten inclusive a una iglesia cristiana donde se predica el evangelio, pero que aún ellos, solamente por el miedo de no irse al infierno, creen que por sus acciones de que voy el domingo a la iglesia, pero que mi vida no ha sido cambiada, entonces sé que estaré por toda la eternidad, porque Diosito, no creo que yo, siendo una persona que no he sido tan, pero tan mala como otras, entonces tendrá alguna consideración de mi vida. Es una equivocación totalmente, una ignorancia total a lo que la gracia de Dios es, a la manifestación del amor. Cuando todo se recarga sobre mis acciones, es decir, cuando yo puedo determinar que no me parecería justo que una persona que ha sido un asesino pueda ser perdonada por Dios, aunque yo no he sido asesino, o más bien porque yo no he sido asesino, entonces pues no necesito el perdón de Dios. Me estoy totalmente equivocado, porque la santidad de Dios es absoluta. Un pecado de asesinato delante de esa santidad es lo mismo que una aparente, pongo entre comillas, pequeña mentira. Nuestra condición de pecado hace que nosotros estemos totalmente separados de Dios. Y este engaño es tan común en la actualidad, aún dentro, repito, de muchas iglesias que se autodenominan personas, que se autodenominan cristianas, seguidores de Cristo. Algunos piensan que porque hicieron una oración, levantaron su mano para aceptar a Jesús en su corazón, porque llevan una vida aparentemente de comunión en una iglesia, entonces asisten a este tipo de grupos, entonces pues ya están del otro lado, ya están con su boleto en el cielo. De hecho, vemos algo que resulta todavía más terrible. He escuchado a algunas personas que se autonombran, se autodenominan cristianos light, pero que definitivamente este concepto hace evidente que no han experimentado un cambio real de naturaleza. Esto es terrible, porque además de que sus vidas, sin dar una evidencia de haber sido regenerados, sin haber tenido un cambio verdadero de su naturaleza, con estas palabras, con estas frases, con esta perspectiva, con este pensamiento expuesto a otros, sirven de tropiezo también para otras personas, haciéndoles creer que es posible tener este tipo de características. Muchos se les genera un concepto equivocado de ser un hijo de Dios. En medio de tanto engaño, era necesario describir, era indispensable distinguir lo que sucede en el interior de un hijo de Dios real. Este es el tema del día de hoy. Un hijo
de Dios real. Y el apóstol Pablo toma de parte del Señor, por supuesto. ¿Por qué escribe esto Pablo? Pues por todo lo que acabamos de expresar, y que seguramente esos mismos conflictos que podemos tener nosotros al día de hoy, manda esta carta como respuesta a la iglesia en Éfeso de estos problemas que habría dentro de la iglesia, y entonces les hace estas aclaratorias. Dice Efesios capítulo 1 versículo 11, voy a leer desde el versículo 11, aunque el tema lo vamos a enfocar al versículo 13 y 14 para que entremos en un contexto de la escritura. Efesios 1, 11 al 14 dice así: en él, ya hablamos quién es él, Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Qué palabras tan hermosas escribe aquí Pablo, porque nos orienta dentro de toda esta descripción soteriológica, que ya expliqué qué significa esa palabrita, esa descripción de lo que implica nuestra salvación, todos los términos que son importantes que un hijo de Dios tenga en su mente, bien afirmados, bien establecidos, porque dice también, vamos a ver al final de esta carta, que cuando nosotros batallamos aquí en la tierra, nuestra guerra espiritual tiene que estar abastecida de un factor importante, de un entendimiento doctrinal importante, y en este caso específicamente respecto a la salvación, porque dice ahí el apóstol que parte de esta armadura que él simboliza, que él expresa con esta ilustración de esta armadura, dice que el casco, el yelmo, es la salvación. El yelmo de la salvación lo que significa es que cuando nosotros entendemos todos estos conceptos y los tenemos bien firmes en nuestras vidas, bien entendidos de acuerdo a la palabra de Dios, nuestra mente va a estar protegida, va a estar blindada. Los ataques del enemigo tienen que, los dardos del enemigo en conceptos que vienen a nuestra mente de tratar de confundirnos, al tener esta doctrina bien establecida, nosotros no vamos a tener ningún problema de saber quiénes somos en Dios, y no nos va a conflictuar en relación a esto y a otras situaciones que podemos vivir en nuestra lucha espiritual. Entonces aquí Pablo, es muy importante, leí desde el versículo 12, porque tiene una expresión en relación a personas. Dice aquí el versículo 12, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y después en el versículo 13 dice, en él también vosotros. Ahora, es importante que nosotros distingamos a qué se está refiriendo con nosotros. Puede ser la familia de Pablo, puede ser los que le están oyendo ahí, nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí, o nosotros los que estamos en cierta condición. Lo que nos está implicando aquí el Señor, y quiero leer el versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente para que comprendamos, aquí está muy detallado a qué se refiere con nosotros. Fíjate lo que dice esta versión. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Esta versión se toma la molestia, vamos a decirlo así, de poder encerrar ese nosotros, o determinar o enfatizar quiénes son esos nosotros. Nosotros, los judíos. ¿Y por qué podemos hablar de esto, afirmar esto? Por lo que dice en el contexto. Tenemos que entender la escritura en el sentido natural de lo que el texto está diciendo. Fuimos los primeros en confiar en Cristo,
diéramos gloria y alabanza a Dios. Claro, esto sucedió, históricamente lo sabemos. ¿Y por qué es importante que estemos en ese contexto? Porque entonces estamos hablando que ese nosotros son los judíos. Los vosotros, que dice el versículo 13, que es nuestro estudio del día de hoy, ¿quiénes serían? Los gentiles. Lo cual nos está enseñando que un gentil puede ser justificado por fe, unido a Cristo y sellado en el Espíritu Santo, que es lo que está explicando aquí el apóstol Pablo. Es decir, un gentil puede ser salvo. ¿Por qué tenía Pablo que decir estas palabras? Porque el pensamiento judío de la época ellos estaban seguros, aseguraban que solo la salvación era para los judíos, solo la salvación era para Israel. Los conceptos doctrinales desde el Antiguo Testamento se fueron deteriorando, se fueron corrompiendo debido al alejamiento histórico de Israel de Dios. Entonces ellos empezaron a generar sus propias interpretaciones. De hecho, hubo varias escuelas rabínicas en las que ellos empezaron a decir, no, bueno, esto significa esto significa aquello. Empezaron a tener divisiones, sectas dentro de ellos, porque no se ponían de acuerdo. ¿Por qué? Porque se olvidaron de escuchar la voz de Dios y quisieron escuchar sus propios pensamientos. Este es el grande peligro de la interpretación incorrecta de la Escritura. Cuando nosotros involucramos nuestros propios intereses, involucramos nuestra propia cultura para interpretar un texto, eso es lo que va a suceder. Eso es lo que estamos viendo al día de hoy. Que si la salvación se pierde, que si la salvación no se pierde. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Que si hay una elección soberana o hay una decisión personal para que exista la salvación. Que si le hacemos caso a Calvino o a Arminio. A quien debemos de hacer caso es a la Escritura. Y debemos de atender literalmente, comenzando por la literalidad y entendiendo que el contexto bíblico puede tener muchas formas de hacerlo, pero existen, repito, reglas que nos permiten tener el mensaje con el que Dios dejó ahí plasmado, inspirando a un hombre, específicamente aquí al apóstol Pablo, para que nosotros le demos calidad de palabra de Dios. Entonces, lo que está explicando Pablo aquí es que no solo Israel será salvo como los judíos creían. Esta salvación es extendida a los gentiles, a esos vosotros. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que fuimos los primeros en confiar en Cristo. Primeramente esperábamos en Cristo, porque esa es la realidad dentro del plan de Dios. Así lo profetizó Dios, así se cumplió. Los primeros convertidos, ¿de dónde fueron? De Israel. De hecho, Cristo en Mateo 15:24, cuando se le acerca una sirofenicia a pedirle que sanara a su familiar, él lo que le respondió, dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El ministerio de Cristo era claro y evidente que estaba dirigido principalmente a Israel. Entonces, aunque algunos gentiles pudieron tener una conversión como esta sirofenicia, en donde creyó, puso su fe en Cristo y Cristo le da el beneficio en este milagro de sanidad, vemos que esta es la realidad del ministerio de Cristo. Algunos pensarán, pues qué selectivo, qué electivo Dios. Pues ese es su plan soberano. Ahora, vemos que no había ningún convertido gentil dentro de Israel. Claro que no, sí lo sabía. Por eso había un atrio para los gentiles dentro de la construcción del templo. Ahí estaban aquellos que se convertían, creían en Dios, el Señor se manifestaba en su gracia hacia ellos y venían y eran adoradores del Señor. Pero principalmente el plan estaba enfocado a Israel en el antiguo pacto, con algunos gentiles, pocos gentiles. En el nuevo pacto vamos a ver la diferencia que existe, es decir, después de Cristo. Cristo, cuando va a ascender, allí en Hechos 1:8, nos muestra que el evangelio iba a iniciar ahí,
en Israel, con los israelitas, con los judíos. Mira lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén. Ahí, ¿dónde estaban ellos? En Jerusalén. Ahí ellos ven ascender a Cristo, bueno, a las afueras de Jerusalén. Ellos regresan a Jerusalén a recibir este poder que había sido prometido, el poder del Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo. Él ya les había dicho, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu Santo, que os convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La manifestación del Espíritu Santo. ¿Dónde inició? En Jerusalén. En toda Judea, que significa la provincia donde se encontraba Jerusalén. Jerusalén era una ciudad y la zona alrededor, ¿verdad?, de Jerusalén era Judea. Estaba dividido Galilea, Judea, más al sur, y aún al este estaba Samaria. Y entonces aquí lo está diciendo, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces aquí vemos, y cuando estudiamos el libro de los Hechos, vemos que esto sucedió. Narra el orden de la extensión del evangelio, iniciando con los judíos en Jerusalén, se fueron extendiendo a Judea. Una vez que en Hechos capítulo 7 Esteban es martirizado, dice que la iglesia salió de Jerusalén. ¿Para qué? Para predicar el evangelio. Vemos más adelante que Felipe es enviado a Samaria, después los apóstoles van a hablar, a ver que la iglesia estaba creciendo, y posteriormente vemos que Pablo hace viajes misioneros hasta afuera, ¿verdad?, ya totalmente de Israel. Llegó hasta Europa la extensión del evangelio. En Romanos capítulo 9, versículo 3, nos vuelve a confirmar esto el apóstol Pablo. El plan estaba hecho. En la descendencia de Abraham, dijo, recordamos en Génesis, serán benditas todas las naciones. Entonces, cuando nosotros ignoramos eso, cuando tratamos de ajustarlo, como lo hicieron los judíos, la escritura, pues nos vamos a caer en un montón de conflictos. Pablo aquí en Romanos 9:3 nuevamente, él expresa esta realidad de lo que Dios hizo de salvación a través del pueblo de Israel. Este es el privilegio de Israel, y aquí nos muestra que de lo que dice Pablo nos hace comprensivo este plan de salvación de Dios, el plan de redención. Romanos 9:3 dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas. Ahora entendemos por qué se expresa de esta manera en Efesios cuando dice nosotros. ¿A qué se refiere este gentilicio? A Israel, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces Dios escoge a Israel soberanamente, es decir, por decisión propia, porque Él lo quiso así, porque era su plan perfecto, su propósito eterno, para mostrar su amor inmutable y revelarse a través de ellos hasta Cristo. Y después de eso, ahora primeramente es el primeramente los judíos, como expresó en Efesios. Ahora en Él también vosotros, ¿qué significa? Que esos pocos gentiles que fueron en el pacto antiguo salvos, en el Antiguo Testamento, en el nuevo pacto, o en el antiguo pacto, en el nuevo pacto, ahora somos escogidos como novia de Cristo. Ve lo que dice más adelante en Romanos 11:11. Aquí lo que está expresando, y ese es el ministerio que identificó a Pablo, el pastor, ¿verdad? El apóstol, dice aquí, de los gentiles. Mira lo que dice ahí Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Es decir, Dios no ha terminado con Israel.
Dios, cumpliendo este plan, vendrá a reconciliar a Israel. Dice el versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Y más adelante en el versículo 25 nuevamente nos expresa y nos explica. Aquí Pablo ha hecho una miradita escatológica, hace una asomada a los tiempos finales, que nos está diciendo a partir de Cristo, entonces este es el tiempo de la iglesia. Y ve lo que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Es decir, Dios tiene un pueblo escogido en Israel que llega a su, digamos, terminación temporal en Cristo. Y cuando Cristo establece su iglesia a partir de los judíos, entonces se extiende hacia todo el mundo con los gentiles, cumpliendo la promesa de Dios de que a través de Israel serán benditas, bendecidas todas las naciones. Pero este es el tiempo de los gentiles, como lo acabamos de leer. Y luego, ¿cuándo es ese luego? Bueno, ese luego es la semana 70 de Daniel. Daniel oraba a Dios: ¿cuándo será el tiempo de la reconciliación de Israel? Y entonces el Señor le describe ahí una cronología que tiene un paréntesis: 69 semanas que ya están cumplidas, luego este tiempo de la plenitud de los gentiles, ¿verdad?, de la iglesia, y que concluirá en esa semana 70 que hemos denominado como el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, 7 años en donde Dios va a cumplir esto. Todo Israel será salvo. ¿Qué significa eso? ¿Que todo Israel de toda la historia? No, como lo vimos, no solo es el Israel no es el Israel que gentilicio, sino el Israel espiritual, aquellos que Dios eligió para ser salvos. Es decir, dentro de Israel vemos a lo largo del Antiguo Testamento que había israelitas que no fueron salvos, que sufrieron condenación. ¿A qué se refiere entonces luego todo Israel será salvo? A este momento de reconciliación, que dentro de estos 7 años, ese tiempo de la reconciliación que oraba Daniel, ese tiempo, entonces ahí, ese momento, todo Israel será salvo. Entonces lo vemos actualmente en esta época, en este nuevo pacto, vemos que el tiempo de la iglesia, muchos gentiles son salvos, algunos de Israel serán salvos. En el tiempo de la semana 70, todo Israel será salvo, algunos gentiles serán salvos. Esa es la forma del plan perfecto de Dios. Entonces, vosotros somos nosotros los gentiles actualmente. Dice el versículo 13, y aquí comienza a explicar el apóstol la importancia de poder reconocer y distinguir estas características. ¿Qué es lo que sucede dentro de una persona? ¿Es una oración solamente? ¿Es que levante la mano en un servicio, en un culto cristiano, y lo que le hace salvo? ¿Es que esa persona se autonombre cristiana? No, aquí dice características. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, es decir, ese y es una conjunción, no es nada más oírlo, es creer. Y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un hijo de Dios es sometido a una regeneración, a un cambio de naturaleza espiritual que acaba de describir el apóstol Pablo. Cristo, cuando habla con aquel religioso que lo va a buscar de noche, llamado Nicodemo, el maestro de la ley. No era solamente un maestro de la ley, Nicodemo, era el maestro de la ley.
Eso significa que Nicodemo tenía una posición importante dentro de aquellos que se dedicaban a enseñar la ley al pueblo. Dentro de los maestros, él era el maestro. Y él vino a Jesús de noche y Jesús le dice estas palabras. Juan 3:3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Más adelante, después de un diálogo que tiene con Nicodemo, le dice: os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles de esto. Entonces, cuando nosotros en contexto hablamos, es suficiente con que una persona se siente aquí en la congregación, escuche a través de este medio que estamos utilizando para este estudio, con que oiga la palabra de Dios y diga esa persona que cree, entonces eso significa que ya es salvo. Cualquier persona puede oír. Cualquier persona puede creer. Quien cree, eso significa que tiene una característica especial en sí misma, que es mejor que aquellos que no creen. Vamos a responder con la Biblia estas preguntas. Vamos a Mateo capítulo 13, versículo 11. Cuando sus discípulos les preguntan: ¿por qué no todos creen? Le preguntaban en otro pasaje: ¿por qué dices parábolas? Y Jesús le responde: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y escucha lo que dice el versículo 13. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo, o sea, está hablando de la característica física de ver, está haciendo referencia a las características físicas de oír, las características físicas de entender. Eso es lo que está haciendo mención aquí Cristo. Aunque esta persona parezca que oiga, parezca que puede oír, parezca que esté sentado y oyendo, no lo hace por el simple hecho de que entren sonidos a su sentido auditivo. Eso no lo hace ya una persona que ha creído en Cristo. Porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Aquí Cristo nos está hablando algo que Pablo también en Romanos capítulo 3, yo lo invito para que lo lea ahí en su casa, está mencionando y está hablando. Por muchos se preguntan, ¿por qué en el Antiguo Testamento puras tragedias? Algunos no entienden. Bueno, he escuchado a personas que dicen: bueno, pues si David tuvo tantas mujeres, pues vénganos tu reino, ¿no, Señor? Pues entonces yo puedo tener muchas, ¿no? Y no hay problema. Y David era conforme al corazón de Jehová. Pero ese es el problema de no entender exactamente. Puedes estar leyendo, pero no entender cuál era el propósito de todas esas narrativas del Antiguo Testamento que vemos ahí de la vida de un David, de un Abraham. ¿En qué momento la Biblia dice: bueno, y porque David tuvo tantas mujeres, eso fue agradable a Dios? ¿Por qué? ¿En qué momento dice que el momento que traicionó, le mintió Jacob a su padre o lo engañó, eso fue agradable a Dios? Que Dios muestre su misericordia a pesar de ese pecado es otra cosa. Pero no nos equivoquemos. Y repito, este es el conflicto. Vemos cada momento en el que vemos esas instrucciones de Dios no cumplidas. Vemos que la manifestación de su misericordia es algo maravilloso. Vemos que el pecado es algo terrible y horroroso. Y ese pecado, sabemos, porque lo mencionamos teológicamente, que le llamamos una caída. Pero muchas veces no tenemos la capacidad de entender la profundidad de esa caída. Aquí Cristo nos los está mostrando. Qué terrible es
que tengan tantas neuronas, que haya tanta capacidad en la mente de un ser humano, que esa persona pueda estar viendo algo, pero como si no lo estuviera viendo. Oye, los contemporáneos de Cristo, los religiosos, veían los milagros. Cristo les dice, bueno, no me creen a mis palabras, vean mis obras. Pablo más adelante les vuelve a decir eso en la carta a los Corintios. Bueno, ustedes no creen que sea un llamado de Dios. Aquí está. Ustedes dicen que no, yo soy también judío. Y además de todo, miren todo lo que he hecho. ¿Y qué hacían? No les importaba. Pablo escribe 2 cartas a los corintios y les escribe y ahí les pone orden y todo, y muchos pensaríamos, bueno, los corintios no, con esas cartas debieron haberla librado, no debieron haber cambiado, se debieron haber arrepentido, palabra de Dios. Bueno, pues hay una carta de Clemente al final del primer siglo. Estas cartas se escribieron alrededor del año 55 y Clemente en el año 90 aproximadamente escribe una carta que les dice que escribe a los corintios y que les dice, oigan, vuelvan a leer las cartas. O sea, están igual. Y eso es lo que trata la Escritura de mostrarnos, la incapacidad del hombre de voltear hacia Dios. Todos por nuestra naturaleza pecaminosa rechazamos a Dios. Y tú puedes decir, no, yo desde chiquito yo le pedí a Dios. No, yo siempre fui religioso, pastor, yo iba a la iglesia. Yo buscaba de Dios. Permíteme hacer una pregunta. ¿Era Dios tu Señor? ¿Qué significa que fuera Dios tu Señor? Que Él te decía, no des falso testimonio. Porque un Señor a sus súbditos les dice algo y los súbditos lo cumplen cuando consideran a esa persona su Señor. Tú puedes decir que eras súper ultra requete contra religioso, que ibas a una iglesia. Yo una época de mi vida iba todos los días a la iglesia y no era mi Señor Dios, porque hacía lo que se me daba la gana. No digas que es tu Señor Dios si volteas y sigues haciendo lo que a ti te pega la gana, sabiendo que Dios ve todas las cosas, sabiendo que Dios conoce lo que hay en tu corazón. Y podemos nosotros todavía afirmar ese tipo de frases. Todos rechazamos a Dios. Si tú dices que no has pecado, dice 1 Juan 1 que haces a Dios mentiroso. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien haga el bien. Estamos corruptos de raíz. Hay una corrupción radical en nosotros. El pecado, eso es lo que provocó. Y esto es la condición. Por eso nos asombramos de que los fariseos, oye, veían eso, escuchaban eso. Cristo, cuando les mandan todavía a algunos alguaciles ahí, vayan y vean para ver de qué le acusamos. Y regresaban, no, es que este hombre está grueso. Bueno, no es esa palabra, ¿verdad? Pero algo así decían. No, hombre, habla con una autoridad que nunca habíamos visto. Que ustedes también se van a convertir. Yo me imagino que por ahí dentro se quedaron callados, pero por dentro dijeron, no, pues sí, nos gustaría, porque era impactante lo que Cristo decía. Y escuchas, pero no le creyeron. Viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. ¿Hasta qué? Habiendo oído la palabra de verdad. Después, dice la Biblia de las Américas, después de escuchar el mensaje de la verdad. Pero ese mismo mensaje que una persona está escuchando en esta silla y lo entiende y pone su confianza en él, y que ese mismo mensaje otra persona en esta otra silla no le entienda, ni le interese, ni ponga su confianza en él. ¿Cuál es la diferencia? Sus corazones, dice la Biblia, que tienen la mismita condición, porque no hay nadie, no hay justo ni aun uno, no hay nadie que pueda agradar a Dios, dice Romanos 8.
¿Cuál es la diferencia? La acción irresistible del Espíritu Santo, que es quien da la capacidad de oír y entender. Esta palabra, habiendo oído, esta palabra oído es la palabra akouo, y significa entender, escuchar con atención, llegar al oído de obedecer lo que se percibe. No es nada más que te entren palabras y que entiendas el lenguaje. No. Esta palabra oído, akouo, significa como aquel soldado que está así paradito, firmes, y que está esperando la instrucción de su sargento y que le diga: ¡atención! ¡Paso redoblado! Y ya está listo para hacerlo. ¡Ya! Y ¡pum!, empieza a caminar. Es decir, es más una actitud. Cualquiera puede oír y puede entender el lenguaje, pero solo el escogido por Dios, cuyo el Espíritu Santo hace una obra de regeneración, tiene la capacidad de entenderlo. Mira lo que dice en Juan capítulo 10 el Señor. Juan capítulo 10 versículo 16. No es atribuible a la persona que tenga esa capacidad, que tenga un corazón más noble. Es una acción divina que nos da esa capacidad. Mira lo que dice Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que son de este redil, refiriéndose también a los gentiles. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. ¿Quién nos atrae? El Señor. ¿Quién nos atrae a Él? ¿Quién nos arrastra? Ahorita lo vamos a ver esa palabra, o la próxima semana, no se me dé tiempo, a Él. Oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 25. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué no podían creer ellos? Aquí les da la respuesta: porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo no entiendo cómo hay estos textos y todavía hay personas que digan que la salvación se pierde. Es una falta de entendimiento doctrinal, una falta de entendimiento de que esto no es propio de la persona, sino es una acción, repito, sobrenatural. Esto significa sin la capacidad humana de poderlo lograr, extraordinaria de Dios sobre el hombre. El Espíritu Santo da la capacidad de atender el llamado a quien eligió el Padre en su soberanía. El evangelio de vuestra salvación, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación, dice Efesios 1:13, y habiendo creído en él. La fe, dice, lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en el versículo 8, que es pues la salvación por gracia, ¿verdad? La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto, fe y salvación, no de vosotros. No tenemos la capacidad de hacerlo ningún ser humano, pues es un don de Dios. No es propio de los seres humanos, es un regalo, una manifestación de la gracia de Dios. Es de aquellos quien Dios le plació elegir para esto. Y algunos pueden estar pensando: ¿pero por qué? Si eso es injusto. Bueno, tendríamos que hablar acerca de lo que realmente es injusto. Eso significa que no hay justicia. Pero Dios, claro que hizo justicia. Todos los que van a terminar condenados en el infierno van a terminar ahí justamente.
Y todos los que son salvados de ese infierno, no por méritos personales, son salvados justamente. ¿Por qué? Porque Dios ejecutó su justicia, ejecutó ese castigo sobre el sustituto de todos ellos, que fue Cristo Jesús. Entonces, mira lo que dice ahora Juan 6:35. La salvación tiene una condición: creer. ¿Quién nos da ese creer, esa capacidad? Dios. Juan 6:35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Lo que mencionabas hace un momento, ¿verdad? Una tragedia, pero es real. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ay, algunos pueden estar, ahí está. ¿Qué óboles? El que a mí viene, no le echo fuera. Ahí está. Un maestro de instituto decía esto, decía: no, pues es que yo no puedo creer en la elección soberana de Dios. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer que en el cielo estén personas que no quieran estar, y en el infierno vayan a estar personas que sí querían estar en el cielo. Nada más que nuevamente volvemos al punto anterior. Eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque realmente nadie desearíamos estar en el cielo. ¿Cómo? Pregúntale a todo mundo si quisiera estar en toda la eternidad disfrutando de paz, amor, gozo, de todo lo más bueno. Claro que todos desearían eso, pero ese no es el asunto importante. El asunto importante es cuántos realmente en nuestra naturaleza caída desearíamos a Dios. ¿Cuántos realmente en nuestra naturaleza caída desearíamos obedecer a Dios? No es lo que nosotros pensemos filosóficamente. La realidad es que nadie lo ha hecho. La realidad es que todos despreciamos a Dios y sus indicaciones, creyéndonos dueños del mundo, creyéndonos sabedores de todas las cosas. La misma posición, la misma pregunta lo hace evidente. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios salva a unos y a otros no? ¿Quién eres tú? El poner a Dios en escrutinio ya es un pecado terrible. Si Dios está diciéndolo. Pero mira, aquí está diciendo que el que a mí viene no lo echo fuera. Sí. ¿Y qué dice? Sigue diciendo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y hasta aquí parecería que el hombre puede venir a Dios, que el hombre podría creer, que depende del hombre que puede realmente obtener la salvación. Pero mira lo que dice el versículo 44: por las misericordias de Dios, ninguno puede venir a mí. ¿Quién puede venir a Cristo? Ninguno. No one, nobody, perdón mi inglés. Nadie puede venir a mí, dijo Jesús, si el Padre que me envió no lo trajere. Eso es lo que se le llama una condición necesaria. Todos estamos en la condición primaria. Nadie puede venir a mí. Si el Padre nos trae a Él, entonces es posible. Si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. ¿Quiénes? Mira, esta palabra que se traduce aquí como le trajere, hay algunos que le llaman, se traduce como atraer. Y es como si estuvieran seduciendo,
como si Dios estuviera diciéndoles: ven, por favor, yo te ruego que vengas. Ay, no. Esta misma palabra se utiliza en el libro de Hechos cuando los apóstoles dice que fueron llevados hasta la cárcel. Se traduce en nuestra versión como arrastrados hasta la cárcel. Entonces, esta palabra no significa que Dios nos puso enfrente y Dios, ay, si tú quieres, nos puso aquí, mira, aquí está la mesa, tú elige. No, está diciendo que somos arrastrados al Padre. ¿Por qué? Porque si no lo hace el Padre, si no nos convence el Espíritu Santo, nosotros no lo hubiéramos podido hacer de ninguna manera. Él vino a salvar y a rescatar lo que se había perdido. ¿Por qué Él tuvo que venir? Porque nosotros nunca habríamos podido ir hacia Él. Estamos imposibilitados. Hermanos, Dios no mostró su amor y lo dejó ahí al frente al hombre para que nosotros, para esperar una respuesta de nosotros. No, Dios no construyó medio puente en donde después nos tendríamos que tirar, ¿verdad?, al río para atravesarlo y poder llegar hasta el otro lado en la salvación que Dios me da. No. Y para quien pueda nadar en sus fuerzas hasta el otro lado. No. Lo hizo completo para reconciliar a sus escogidos desde la eternidad. Oído, creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. No es una obra humana. Ningún ser humano es mejor ni digno para recibir esto. Dios es el que decidió en la eternidad amar y hacer todo lo que fuera necesario. Y fuimos sellados. Este sello que implica antigüedad, autentificación, posesión, protección hacia nuestras vidas. La próxima semana continuaremos estudiando este versículo 13 y 14 de lo que esto significa, pero quedemos con esta claridad en nuestra mente de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. Es Dios, por Dios, de parte de Dios, para su gloria, el que ha hecho todo esto. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a comprender, Dios. Y quien no esté entendiendo, Señor, ten misericordia de su vida. Tal vez sea porque no ha nacido de nuevo. Dios, muestra tu poder glorioso, extraordinario, sobrenatural sobre esa persona para que pueda, Padre, ser regenerada y tener el entendimiento y la capacidad de entender lo que tú, Señor, nos enseñas en ella. Ayúdanos, Señor, para venir a tu palabra libres, sin pesos, sin cargas de nuestra propia sabiduría humana, porque cuando nosotros tratamos de construir nuestra propia justicia, tu palabra dice que eso es como trapos de inmundicia delante de ti, sino que vengamos, Señor, a entender cómo has hecho todas las cosas tú y lo que tu palabra dice, lo que tu palabra, Señor, está ahí escrito, que se vuelva realmente una voz tuya en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro oído, en nuestro ser, en nuestra conciencia, que seamos, Padre, purificados por ella, los que ya hemos recibido este regalo precioso de tu salvación. Que ahora nos nutras para que realmente estemos preparados para combatir cualquier viento de doctrina, cualquier cosa que se esté oponiendo con, Señor, a tu pensamiento, y ser dirigidos, ser preservados, ser fortalecidos aún en medio de las aflicciones, como escribía el apóstol Pedro. Señor, que tu gracia, que nos hace mantenernos firmes a un poco de tiempo, Señor, de adversidad, Señor, eso sirva para ser fortalecidos, establecidos, Señor, que podamos ser confirmados en ti para tu gloria. Te rogamos, Señor, que sigas haciendo la obra en nuestros corazones y que sigamos creciendo, y añadas a todos aquellos, Señor, que han de conocerte a ti y han de ser usados para ser guerreros tuyos en medio de un mundo de tantas tinieblas. Enciende la lámpara, enciende la luz, Señor, para que nuestras vidas te den la honra debida a tu nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un abrazo. Que el Señor les guarde. Ya nos estamos congregando. Vaya ahí Eventbrite, ahí están los horarios de nuestros servicios. Esperamos verlos el próximo domingo, donde vamos a estar alabando al Señor.
El Señor les bendiga. Nos da mucho gusto a Marta, mi esposa, y a mí poder invitarlos a todos ustedes aquí al Hotel Iberoestar Selection Paraíso Maya, ahora en el mes de octubre del año 2021. Es un nuevo hotel que vamos a disfrutar muchísimo porque no se imaginan la calidad de los alimentos, las habitaciones y todo. Y sobre todo que vamos a través de la Biblia poder continuar compartiendo el alimento espiritual que necesitamos como matrimonios y familias. Así es, estamos bien emocionados por este cambio. Estamos estrenando hotel que está increíble, como dice Armando. Y también los años anteriores hemos sido testigos de los increíbles testimonios de matrimonios renovados, restaurados. Y estamos seguros que este año no va a ser la excepción. Así es que te animamos a que ya te puedas inscribir desde ahora para este 2021, que va a ser algo increíble. Estamos en nuevos comienzos y eso va a suceder con tu matrimonio. Así es que aquí los esperamos. Los esperamos. La aflicción es un tema recurrente en la Biblia y común en nuestra era. Todos enfrentamos el dolor de diferentes maneras, pero Dios tiene la única respuesta. En esta serie de 69 audioconferencias comprenderás por qué sufrimos y podrás ver a Dios dentro del sufrimiento. Enfrenta la oposición con temas como enfrentando la soledad, respuestas bíblicas al sufrimiento, alcoholismo y drogadicción, enfrentando lo imposible y más. Obtén la sabiduría bíblica para enfrentar todo tipo de pruebas en este set de 69 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, enfrentando la adversidad. El Dr. Armando Alducin presenta Tomo 5 del Antiguo Testamento. Sumérgete en las profundidades del conocimiento de Dios en un set de 81 audioconferencias con el Dr. Armando Alducin, en las cuales observaremos los libros de Daniel, Isaías, Lamentaciones, Oseas y Amós. Conoceremos la vida del pueblo de Israel antes del exilio y durante su habitación en Babilonia, y veremos la corrupción de las naciones en contra de Dios, y un Dios misericordioso que tiene grandes promesas de esperanza para el futuro, con temas como pecados de naciones paganas, profecías del fin, síntomas de decadencia espiritual y la futura esperanza del mundo. 81 audioconferencias del Dr. Armando Alducin. Vida nueva para el mundo. Estás en familia. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguna. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.